Ramírez del Río, Presente, doctora. Rodríguez Hernández, Presente. Rosales Velázquez, Presente. Ruchet Ramírez, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Ruiz Morales, Presente. Saavedra Lara, Presente. Santiago Martínez Presente, doctora. y Sotelo Aldaco. Presente, doctora. Muy bien, doctores. Ahora sí, si quieren ir poniendo su presentación, por favor. Sí, doctora. ¿Me pueden avisar cuando se vea? Sí, revisamos. Ya se ve. Bueno, pues buenas tardes, compañeros y doctora. Somos el tema de 4.2 de funciones y regulación del tracto gastrointestinal. Somos mis compañeras Scarlett, Jennifer, María del Carmen, Dayana, Diana Maite y yo, Ana. Este es el contenido que vamos a ver hoy. Es la ingestión y deglución, la motilidad gastrointestinal, secreciones digestivas, digestión y absorción, regulación hormonal y regulación neural. Bueno, pues yo les voy a dar como una introducción, por así decirlo. Ahorita mis compañeras van a detallar un poco más estos puntos, solamente es como para entrar en tema. Entonces, pues bueno, vamos a empezar primero con el tema de ingestión, que pues prácticamente es algo que hacemos todos los días. Es un proceso voluntario y se refiere a la entrada de alimento en la cavidad oral. Esto pues porque es voluntario, bueno, pues porque cada quien decide el alimento que nosotros queremos consumir, y pues prácticamente se va a dar por medio de una trituración mecánica, que pues esto a su vez se va a mezclar con secreciones salivales con la finalidad pues de tener un bolo alimenticio. Ahorita más o menos les vamos a explicar cómo se da este proceso y qué factores contribuyen. Entonces, pues bueno, como ya lo mencioné, prácticamente se va a dar por dos componentes. Uno va a ser el mecánico, que pues ya lo mencioné, es la masticación, que pues es la trituración mecánica. Esto pues va a aumentar la superficie del alimento y va a facilitar la acción enzimática. ¿Por qué? Bueno, pues ahí interviene el componente químico, porque pues vamos a tener a la amilasa salival, llamada también vialina, que pues esta se va a encargar de la digestión de carbohidratos. Ojo, y ahorita es como que un breve resumen súper chiquito, porque pues más adelante mis compañeras les van a decir en qué consiste pues esto, y creo que también se mencionó en la clase previa. Pues también vamos a tener, perdón, la lipasa lingual, que pues esta se va a encargar de la digestión de lípidos, las mucinas, que va a ser lubricación, por ejemplo, del bolo, ¿verdad? Para que pues resbale. Vamos a tener a la lisozima y pues a la IgA, que pues se refiere a una defensa inmunológica. Esto pues prácticamente la lisozima es una enzima antimicrobiana, que pues lo que hace es prácticamente romper la pared celular de las bacterias. Específicamente se llama peptidoglucano. Entonces, pues prácticamente por eso se le dice que es contra la defensa inmunológica, porque pues es la función que hace, y pues de ahí empieza el proceso como de degradación. Siguiente, por favor. Ahora pues vamos a tener a la deglución, que la vamos a tener pues por tres fases. La principal, bueno, pues es la fase oral, y vamos a utilizar el músculo de la lengua como el principal motor, ya que pues esta nos va a ayudar a empujar este bolo alimenticio a la faringe.
Eso también es un movimiento pues prácticamente voluntario. Y vamos a tener a los nervios craneales, que pues bueno, esto ya los conocemos, es el trigémino, es el facial y es el hipogloso, que pues prácticamente van a controlar la masticación, la expresión facial y los movimientos de la lengua, con la finalidad de que, pues de que nosotros hagamos estas comisuras, no sé si llamarlo de esa manera, como, sí, pues al momento de masticar, al momento de ingerir alimentos, pues todo esto es pues mediado por estos nervios craneales, ya los hemos visto, bueno, en alguna otra materia. Y pues prácticamente estos son los componentes de la fase oral. Ahora, en la fase faríngea, pues vamos a tener este reflejo de deglución, ¿verdad? Porque pues al momento de que nosotros comemos o ingerimos, por ejemplo, el agua, así, pues obviamente nosotros tenemos este reflejo de tragar, por así decirlo. Entonces a esto se refiere con el reflejo de deglución. Es automático y pues ya mencionado, se activa cuando el bolo pues llega a la faringe, es este reflejo de que pase pues el alimento. También vamos a tener el bulbo raquídeo, que pues prácticamente va a ser el centro de control coordinado, más bien este va a coordinar a todos los músculos involucrados en la deglución, que pues se va a hablar más adelante. Y también vamos a tener los nervios, que es el glosofaringio y el vago. Y pues estos realmente son los que activan el reflejo de la deglución. Esto van a hacer que permite que se cierren las vías respiratorias, es decir, la epiglotis y cuerdas vocales, evitando la aspiración. Aquí pues lo busqué creo que en un artículo y mencionaba que se le llamaba apnea de deglución, que es como esta pausa respiratoria que pues es momentánea, en la que pues obviamente hay el cierre de la epiglotis y cuerdas vocales. Entonces pues normalmente mientras comemos o así, pues hay un cierre de esto y por eso se le llama apnea, porque hay una pausa respiratoria. Y vamos a tener la fase esofágica, que pues prácticamente va a ser esta peristalsis, que también se va a mencionar más adelante, pues como contracciones rítmicas y coordinadas, perdón, que van a impulsar el bolo al estómago, van a estar pues prácticamente formadas por músculo estriado, un tercio superior, y músculo liso, 2/3 inferior, y va a ser un control primero voluntario y luego involuntario. Ahorita les explico por qué. Y vamos a tener el esfínter esofágico superior, nada más que ahí lo abrevié, pero es esfínter esofágico superior, que pues prácticamente está ubicado entre la faringe y el estómago, y pues tiene un músculo estriado, como ya lo mencioné. Esto pues es prácticamente cuando el bolo llega a la faringe, se activa el reflejo de deglución, el bulbo raquídeo envía señales a través del nervio vago, y pues prácticamente esto hace que se relaje, con la finalidad de que, pues de que pase este bolo alimenticio. Se relaja pues momentáneamente, como ya lo mencioné, y pues llega este bolo al esófago. Y luego vamos a tener el esfínter esofágico inferior, que es el EEI, que pues prácticamente va a ubicarse entre el esófago y el estómago, y pues va a ser el músculo liso. Y pues va a ser ahí pues se abre para que el alimento entre al estómago y se cierra para evitar el reflujo. Eso es pues mediante un mecanismo llamado relajación receptiva, que es prácticamente cuando el bolo desciende por el esófago, se activa el sistema nervioso entérico y pues las señales viajan por el nervio vago. Y pues esto va a tener pues neurotransmisores importantes, pero eso ya no me meto tanto en eso porque pues lo van a mencionar, que pues prácticamente va a ser el óxido nítrico y por ejemplo el VIP, que es el péptido intestinal vasoactivo, y pues prácticamente estos van a relajar este músculo liso. Ahora, pues yo tuve una duda cuando estaba haciendo la presentación, bueno, las diapositivas, y es, por ejemplo, nosotros pues cuando estemos pues rotando así, pues por ejemplo, mucha gente que tiene malestar, por ejemplo, estomacal o así, a mí me ha tocado que al momento de auscultarme, dice, no, pues es que tienes un relajo de tripas, y así, ¿no? Entonces, pues yo investigué, ¿no? Cómo es que, pues nos gruñe la tripa, por ejemplo, cuando decimos que tenemos hambre, ¿no? Entonces, prácticamente esto tiene que ver un poco
y bueno, no un poco, tiene que ver mucho con esto porque prácticamente es cuando el estómago y el intestino están vacíos, se activan unas como contracciones que se llaman complejos, complejo motor migratorio, creo, ajá, que pues prácticamente limpia los restos de comida y generan movimientos de gases, produciendo estos sonidos. Y a estos sonidos se les conoce como borborismos. Entonces eso es como un dato curioso que pues estuve por ahí investigando porque pues muchas veces estamos en clase o así y pues sí, como que decimos, nos gruñe la tripita, pero prácticamente es esta limpieza de restos de comida que va a generar todo el movimiento de gases y eso es lo que nosotros alcanzamos a percibir. También otra cosa que investigué, por ejemplo, se ve mucho sobre este reflujo que les da como a los bebés. Entonces, pues prácticamente esto es, pues se le conoce como reflujo cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago. ¿Esto por qué? Porque, pues, por ejemplo, en los bebés, el esfínter esofágico inferior, que es el que les mencioné, pues prácticamente no está maduro, entonces se relaja con facilidad. Entonces, al momento de que, pues, los lactantes, ingieren, pues, su lechita o así, pues prácticamente el esfínter esofágico inferior, como está inmaduro, favorece el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, eso hace que, pues, prácticamente haya este reflujo. Entonces, prácticamente el estómago tiene contenido, pues como ya lo mencioné, como de leche y de ácido. Entonces, el esfínter esofágico inferior debería de estar cerrado, pero como los bebés se abre sin control, pues existe este reflujo. Otra posición que los favorece, pues prácticamente es estar mucho tiempo acostados, la alimentación líquida, pues prácticamente la leche es más fácil de que regrese, y pues el estómago, como son bebés, pues está pequeño relativamente, entonces pues se llena muy rápido, entonces hace que aumente la presión. Esto pues solamente es un dato curioso, un dato extra, porque pues se ve mucho, bueno, yo lo he visto bastante en los bebés, y pues bueno, y pues algunas alteraciones de todo este mecanismo, ya no hablando de los bebés, sino propiamente de las personas pues de mayor edad o así. Hay, por ejemplo, está la disfagia, que prácticamente es la dificultad para deglutir y pues puede deberse a alteraciones neurológicas o estructurales. Y pues también vamos a tener a la aspiración, así llamada, que pues prácticamente es si falla el cierre de las vías respiratorias, pues el alimento puede pasar a los pulmones y a esto provoca una neumonía aspirativa. Por eso se llama pues una complicación de aspiración. Y ya, Ándale. siguiente. Espera, antes de que pases a la siguiente, todo esto que les dijo su compañera, aunque suene así como que algo relativamente de que pues apenas inicia la digestión, pues es importante. Entonces, porque, por ejemplo, ya les dijo su compañera dónde están prácticamente los nervios que controlan la deglución. Para nosotros que estamos sanitos, gracias a Dios, pues en realidad para nosotros es como algo relativamente, pues, no sé, ¿no? Como que lo damos por sentado que nosotros podemos deglutir. Pero, por ejemplo, para darle pues como el contexto patológico a esto, ustedes en algún momento de la vida van a ver pacientes que tengan eventos vasculares cerebrales, ¿no? Que hayan tenido un infarto cerebral. Entonces, por ejemplo, los pares craneales, pues el glosofaringeo y el vago, que son los que controlan cierta parte pues del reflejo de la deglución, están en el bulbo raquídeo, o sea, en el tronco encefálico, y salen a través del foramen yugular. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga alguna alteración, algún infarto o alguna hemorragia cerca de este nivel y que llegue a afectar estos pares craneales, pues son pacientes que van a tener dificultad para la deglución. Y luego viene algo importante que dijo su compañera, pues que hay pacientes que de repente no controlan su deglución. Digo, hablando específicamente como de este tipo de pacientes, pues si no se controla propiamente la deglución, pues ¿qué pasa? Que ese alimento, ese bolo, pues puede llegar a pasar a las vías respiratorias y no hacen neumonía, lo que hacen es una neumonitis química, lo que hacen es que pues el alimento pasa hacia la vía aérea y pasa hacia los bronquios y pulmones donde no debería de estar, pues hace una reacción inflamatoria muy severa que de hecho a veces inclusive pues complica y hace que fallezcan mucho de este tipo de pacientes. Entonces es importante que ustedes sepan dónde están los nervios que controlan la deglución, porque posterior a esto pues
sabríamos que si existe alguna alteración a este nivel, pues el paciente puede perder ese reflejo, porque es un reflejo. O sea, es algo que nosotros lo damos por sentado, comemos algo y pasamos el alimento, y el alimento hace y pasa pues por todas sus fases de la peristalsis del esófago hasta llegar al estómago, pero como lo dijo su compañera, una parte de eso es involuntario, ¿no? Nosotros no lo controlamos. Entonces habrá pacientes que tengan alteraciones a este nivel, que ya no puedan controlar la deglución y que se ponen pues en muchísimo riesgo, ¿no? Por lo que les digo de que se puede ir el alimento hacia la vía aérea. Ahora, aparte de lo que comentaba su compañera del esfínter esofágico inferior, pues en los lactantes, sí, como lo dijo, bueno, sí, con los lactantes es común, pues, ¿no? En el recién nacido por la inmadurez. En el adulto, pues, ¿quién no ha tenido en algún momento de la vida una agrura, ¿no? Es el reflujo, pues, gastroesofágico. Es prácticamente esa apertura involuntaria del esfínter esofágico y que no nada más puede ser de cierta manera patológica. Alguna vez si han comido algo muy picante, algo muy grasoso, hay algunos otros alimentos que están asociados con esa relajación del esfínter de manera involuntaria. Ya lo decíamos, la grasa, los alimentos picantes, la menta, el alcohol, el chocolate, todos estos hacen que pues ese esfínter se pueda relajar y entonces el alimento en vez de quedarse en el estómago, regrese cierta parte hacia el esófago y pueda provocar lesiones, ¿no? Entonces todo esto váyanlo viendo así como que, pues bien como el ejemplo que les va dando su compañera, ¿no? Como pues esto es lo normal, pero entonces, ¿qué también pasa con lo anormal? ¿Sale? Y ahora sí, doctora, ya si quieres continuar. Sí, gracias. Bueno, pues ahora les voy a hablar de la motilidad gastrointestinal. La motilidad gastrointestinal son básicamente los movimientos que hace el tubo digestivo, los cuales son coordinados y van a permitir mezclar, transportar y expulsar el contenido. Estos movimientos dependen principalmente del músculo liso, del sistema nervioso entérico y de células especiales que funcionan como marcapasos. El músculo liso del tracto gastrointestinal va a tener una actividad eléctrica que se llama ondas lentas. Estas ondas son básicamente cambios rítmicos del potencial de membrana que por sí solas no producen contracción, pero preparan al músculo para que pueda contraerse. Las ondas lentas determinan el ritmo básico eléctrico del tubo digestivo y su frecuencia cambia según el órgano. Un ejemplo que les puse aquí es pues que en el estómago hay aproximadamente 3 por minuto y en el intestino delgado entre 8 y 12 por minuto. Entonces, pues la función principal de las ondas lentas es preparar al músculo para que éste pueda contraerse cuando aparezcan los potenciales de acción. Siguiente, porfis. Después también tenemos los potenciales en espiga y las células de Cajal. Ya cuando las ondas lentas alcanzan un cierto nivel que se llama umbral, se van a producir los potenciales en espiga. Estos pues en sí ya son potenciales de acción y se producen principalmente por la entrada de calcio y un poco de sodio a la célula. A diferencia de las ondas lentas, los potenciales en espiga pues iban a producir una contracción muscular. Entre más potenciales en espiga haya, la contracción va a ser más fuerte y va a durar más tiempo. En este proceso son muy importantes también, como ya les mencioné, las células intersticiales de Cajal, que funcionan como un marcapasos del tracto gastrointestinal. Estas células van a generar las ondas lentas de forma espontánea y van a ayudar a coordinar la motilidad. Se encuentran entre el músculo liso y los plexos del sistema nervioso entérico. Gracias a ellas, pues existe un ritmo coordinado de contracciones en el intestino. Siguiente. También tenemos la regulación por reflejos entéricos. La motilidad gastrointestinal pues también está regulada por el sistema nervioso entérico, que funciona de manera autónoma sin necesidad de un sistema nervioso central. Este sistema va a tener dos plexos principales, el plexo mientérico, que controla la motilidad, y el plexo submucoso, que controla la secreción y el flujo sanguíneo. Pero el reflejo más importante es el peristáltico. Cuando ya el bolo alimenticio distiende el intestino,
primero se va a detectar la distensión, ya después se va a activar el sistema nervioso entérico y se va a producir una respuesta, que es la contracción detrás del bolo y la relajación delante del bolo. Esto va a permitir que el contenido avance a lo largo del tubo digestivo. Siguiente, por fin. Y pues también van a intervenir neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Los excitatorios, como la acetilcolina y la sustancia P, van a aumentar la contracción del músculo liso, y los inhibitorios, como el óxido nítrico y el VIP, que ya mencionó mi compañera, producen una relajación del músculo liso. Además, pues el sistema nervioso autónomo también nos va a ayudar a regular la motilidad. El sistema parasimpático va a aumentar la motilidad gastrointestinal, mientras el simpático la va a disminuir. Entonces, pues la motilidad va a depender de la actividad eléctrica del músculo liso, de las células de Cajal, del sistema nervioso entérico, de los neurotransmisores y del sistema nervioso autónomo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las secreciones digestivas. Lo voy a dividir como en 3 puntos. En el primero se van a hablar los estímulos que van a activar la secreción. El segundo, los mecanismos celulares de secreción. Y el tercero, la regulación en fases. Siguiente, por favor. Bien. Para poder entender cómo funciona la secreción digestiva, primero debemos conocer cómo se activa. Van a existir 3 tipos de estímulos. Estos son los nerviosos, los hormonales y los químicos. En primer lugar, vamos a hablar de los nerviosos. Estos van a estar controlados principalmente por el sistema nervioso entérico, que se encuentra dentro de la pared del tracto gastrointestinal, y también por el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos. Y primero va a ser el sistema parasimpático, que especialmente va a ser a través del nervio vago. Va a tener un efecto estimulador muy importante. Por ejemplo, cuando una persona ve, huele o incluso piensa en comida, el cerebro va a enviar señales a través del nervio vago que van a aumentar la secreción de saliva, el ácido gástrico y jugos digestivos. Esto va a formar parte de una respuesta anticipatoria del organismo. Entonces, en el sistema simpático va a ser todo lo contrario, ya que va a disminuir la secreción, principalmente va a reducir el flujo sanguíneo hacia las glándulas digestivas. Siguiente, por favor. Ahora van a ser los estímulos hormonales. Estos son fundamentales porque van a permitir una regulación por más tiempo, más prolongada, donde las células del tracto digestivo van a liberar hormonas en respuesta a la presencia de alimentos. Por ejemplo, la gastrina, esta se va a liberar en el estómago, va a estimular la secreción del ácido clorhídrico. La secretina se va a liberar en el intestino delgado, va a estimular la producción de bicarbonato por el páncreas. Y la ¿cómo se dice? Colecistoquina va a estimular la liberación de enzimas. Colecistoquina. Ay, perdón. Bueno, se seca. Estimula la liberación de enzimas pancreáticas y la contracción de la vesícula biliar. Entonces, estas hormonas van a viajar a través de la sangre, lo que va a hacer que su efecto sea más lento que el nervioso, pero que sea más sostenido. Siguiente, por favor. Ahora son los estímulos químicos. Estos van a depender directamente de las características del contenido que tiene el tubo digestivo, como el pH y la composición de los alimentos. Entonces, por ejemplo, en el estómago, las proteínas van a estimular la liberación de la gastrina, mientras que un pH muy ácido va a hacer que en el intestino se estimule la liberación de la secretina. Entonces, en conjunto, estos 3 tipos de estímulos van a trabajar pues de una manera en conjunto para que aseguren que la secreción digestiva va a ocurrir en el momento adecuado y que sea en la cantidad necesaria. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los mecanismos celulares de la secreción.
Entonces, ya que sabemos qué estimula la secreción, ahora tenemos que entender cómo las células del sistema digestivo van a liberar estas sustancias. Entonces, su primer mecanismo es la exocitosis. Este es un proceso que consiste en la liberación de sustancias que están previamente almacenadas dentro de las vesículas en el interior de la célula. Entonces, cuando la célula va a recibir un estímulo, estas vesículas se van a fusionar con la membrana celular y van a liberar su contenido al exterior. Este es el mecanismo típico de la secreción de las enzimas digestivas. Un ejemplo son las células acinares del páncreas, que van a producir enzimas como amilasa, lipasa y proteasas, y estas se van a liberar por exocitosis hacia los conductos pancreáticos. Su segundo mecanismo es el transporte iónico. Este va a ser fundamental para la producción de secreciones líquidas, como los jugos digestivos. Estas células van a transportar activamente iones como el sodio, el cloro, el hidrógeno y el bicarbonato a través de su membrana. Entonces, este movimiento de iones va a generar gradientes osmóticos que van a provocar la salida de agua, formando soluciones acuosas. Otro ejemplo, pues, es que va a ocurrir en el estómago, donde las células parietales, pues, secretan ácido clorhídrico mediante el transporte de iones de hidrógeno hacia la luz gástrica. Otro ejemplo, pues, es en el páncreas, donde se secreta el bicarbonato, que va a ayudar a neutralizar el ácido proveniente del estómago y que protege al intestino delgado. Entonces, estos mecanismos son esenciales porque permiten tanto la digestión de los alimentos como la protección de la mucosa gastrointestinal. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la regulación en fases de la secreción digestiva. La secreción digestiva no ocurre de forma continua, sino que va a estar organizada en 3 fases: la cefálica, la gástrica y la intestinal. Entonces, su primera fase es la fase cefálica. Esta ocurre antes de que el alimento llegue al estómago. Se va a activar por estímulos como la vista, el olor, el sabor o incluso el pensamiento o el pensar en la comida. En esta fase, el nervio vago se va a estimular directamente con las glándulas gástricas, que va a provocar la secreción del ácido y las enzimas. Más o menos el 30% de la secreción gástrica ocurre en esta fase, y su función principal es preparar al sistema digestivo para la llegada del alimento. Su segunda fase es la gástrica, que es la más importante, porque esta se va a activar cuando el alimento va a entrar al estómago. Entonces, aquí intervienen varios estímulos. Uno va a ser la distensión de la pared gástrica, la presencia de proteínas y los cambios en el pH. Estos estímulos van a provocar la liberación de gastrina y van a activar reflejos nerviosos locales, lo que va a aumentar significativamente la secreción del ácido y las enzimas digestivas. Más o menos, aproximadamente, va a ser el 60% de la secreción que ocurre en esta fase. La siguiente, por favor. Y por último, tenemos la fase intestinal, que va a comenzar cuando el quimo pasa al intestino delgado. Va a ser inicialmente que puede haber una pequeña o una ligera estimulación de la secreción gástrica, pero rápidamente va a predominar un efecto inhibidor. Esto va a ocurrir porque el intestino necesita regular la cantidad de contenido que recibe para poder digerirlo adecuadamente. Entonces, esta inhibición se va a dar a través de reflejos nerviosos y de hormonas como la secretina y la CCK, que disminuyen la secreción gástrica y van a favorecer la secreción pancreática e intestinal. Ahora, primero, pues voy a hablar de la digestión enzimática. La digestión enzimática es este proceso mediante el cual los macronutrientes se van a descomponer en moléculas más pequeñas que pues el cuerpo vaya a poder absorber. Los carbohidratos
se van a degradar hasta monosacáridos como la glucosa, las proteínas hasta aminoácidos y pequeños péptidos, y los lípidos hasta ácidos grasos y monoglicéridos. Este proceso va a ocurrir gracias a enzimas específicas. La amilasa actúa sobre carbohidratos, las proteasas como la pepsina y la tripsina sobre las proteínas, y la lipasa junto con sales biliares sobre los lípidos. Y en este caso de las grasas, las sales biliares son muy importantes porque van a emulsificar los lípidos, es decir, que los van a fragmentar en partículas más pequeñas para que las enzimas puedan actuar de una manera pues más eficiente. La siguiente, por favor. Ahora, la digestión ocurre de forma secuencial a lo largo del tracto gastrointestinal. Primero va a comenzar en lo que es la boca con la amilasa salival, que va a iniciar la degradación de carbohidratos. Se sigue en el estómago, donde el ácido clorhídrico va a desnaturalizar las proteínas, activa la pepsina, que esta va a empezar su digestión. Y pues la mayor parte de la digestión ocurre en el intestino delgado, donde actúan enzimas pancreáticas como la amilasa, la lipasa y proteasas. Además, la bilis producida por el hígado va a poder emulsificar las grasas, facilitando su digestión. Por eso el intestino delgado pues va a ser el sitio más importante para este proceso. Siguiente, por favor. Ya una vez que los nutrientes ya fueron digeridos, deben pues atravesar la pared intestinal para entrar al organismo. Esto va a ocurrir en los enterocitos del intestino delgado, que tienen estas microbiosidades que van a aumentar la superficie de absorción, y vamos a observar que los nutrientes entran por distintos mecanismos de transporte. Primero, la difusión pasiva, que es donde las sustancias se mueven desde donde hay más concentración hacia donde hay menos, sin lo que es gastar energía. Esto ocurre, por ejemplo, con algunas sustancias liposolubles. Luego tenemos la difusión facilitada, que también va a favor del gradiente, pero esta no va a necesitar proteínas, no, esta sí va a necesitar proteínas transportadoras en la membrana, que estas van a ser como si la molécula necesitara una puerta para entrar. Y en el transporte activo, que sí va a requerir energía y permite mover sustancias en contra de su gradiente. Un ejemplo importante para esto es la absorción de glucosa junto con el sodio. Y pues finalmente el agua se absorbe por ósmosis, siguiendo el movimiento de los solutos. Siguiente, por favor. Y ahora, para que muchos de estos mecanismos puedan funcionar, va a ser fundamental un gradiente electroquímico. Este gradiente se va a generar gracias a una proteína llamada bomba sodio-potasio o sodio-potasio ATPasa. Esta bomba lo que hace es, pues utiliza energía para sacar sodio de la célula e introducir el potasio. Al hacer esto, va a mantener una baja concentración de sodio dentro de la célula, lo que va a crear como una diferencia en el interior y el exterior. Entonces, el sodio va a tender a entrar nuevamente a la célula desde el intestino, y en este proceso puede arrastrar otras moléculas como la glucosa, y esto se le va a llamar cotransporte. Y en cuanto a los lípidos, su absorción va a ser diferente porque pues, no son solubles en agua. En este caso, primero tenemos que gracias a las sales biliares se van a formar micelas que permiten que se acerque a la membrana del enterocito. Luego entran por difusión al interior de la célula y dentro del enterocito se vuelven a ensamblar y se empaquetan en las estructuras llamadas kilomicrones. Estos kilomicrones pues van a ser demasiado grandes para entrar directamente a lo que son los capilares sanguíneos, por lo que van a tener que pasar al sistema linfático y después la linfa los transporta y finalmente pues se van a incorporar ya a la circulación sanguínea. Ya, la que sigue, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar como un poquito acerca de la regulación hormonal, de lo que es el tracto gastrointestinal. Realmente en la diapositiva está como muy poquito,
pero está como resumido porque pues preferí como explicarlo para que se entendiera un poquito mejor. Entonces, primero vamos a ver en sí lo que es la liberación de las hormonas en sí. Para esto, cuando comemos, el alimento va a pasar hacia el estómago y después va a pasar hacia el intestino. Y aquí es el principal estímulo van a ser los nutrientes. Esto es para que aparezca toda esta señalización de las hormonas y lleguen a donde se debe. También influyen ciertos factores o ciertos estímulos como la distensión, como el pH o como la presencia de grasas o proteínas, que también se pueden tomar como estímulos. Estos van a ser detectados por unas células especiales que se llaman células endocrinas, o también creo que algunas páginas las mencionaban como enteroendocrinas. No sé si esté correcto. Y estas van a ser las que van a liberar las hormonas hacia la sangre desde este punto. Entonces, dependiendo del tipo de alimento, se liberan diferentes hormonas, ya que cada una tiene en sí una función distinta. Por ejemplo, la gastrina se libera principalmente en el estómago cuando hay alimento. Entonces, su función principal va a ser como estimular la producción del ácido gástrico para que digiere este alimento. La secretina va a ser la que se va a liberar cuando el contenido ácido del estómago, ahora sí ya llega al intestino. Y pues esta es la que va a ayudar como a disminuir la acidez, estimulando la liberación de en sí como los iones de bicarbonato para la regulación de pues de esta misma como acidez. Y la CCK o la colecistoquinina es la que se va a liberar, sobre todo cuando hay como algún tipo de grasa o de proteínas, y la función principal de esta es estimular la liberación de enzimas pancreáticas y de bilis. ¿Para qué? Pues para ayudar a que la digestión sea como más fácil y que se faciliten algunos procesos que se van a ver después. Entonces, cada hormona se va a liberar en diferentes condiciones y tiene sus funciones como específicas. Ahora, los efectos de la regulación. En sí, tiene como principales. Cuatro principales. Primero es que regulan la secreción. O sea, por ejemplo, pueden aumentar la producción de ácido en el estómago o pueden estimular la liberación como de las enzimas pancreáticas o de la bilis, dependiendo de la necesidad del cuerpo y de lo que se haya ingerido. Entonces, una no se va a liberar si no se necesita, a menos de que haya ciertas patologías. Aquí yo investigué, por ejemplo, solamente por mencionarlas, son algunas patologías como el síndrome de Zollinger-Ellison, creo que se dice así, donde hay como un exceso de gastrina y se produce demasiado ácido gástrico. O también en enfermedades pancreáticas, donde pues no se liberan suficientes enzimas digestivas. Y también puede haber como ciertas alteraciones en la liberación de la bilis o en su producción, lo que afecta principalmente a la digestión de las grasas. Entonces, también van a controlar lo que viene siendo la motilidad, es decir, en sí como el movimiento del alimento a lo largo del tracto gastrointestinal. Y también en este punto van a regular lo que es el vaciamiento gástrico para que el alimento pase hacia el intestino en el momento que debe de ser. También hay que mencionar que estas hormonas pues no van a actuar como solas, sino que van a trabajar en conjunto. Cabe aclarar que son... Ay, se me fue la palabra. O sea que funcionan al mismo tiempo. Entonces una no se puede liberar si no se necesita, pero en sí, ya, son simultáneas. O sea, se dan como en un proceso simultáneo para que mientras pasa una, la otra se puede estar liberando para hacer en sí otro proceso. Ay, perdón. Entonces, ya ahora en el punto de regulación, podemos decir que mientras unas estimulan ciertas funciones, las otras pues van a poder inhibirlas para mantener cierto equilibrio, que es a lo que voy en el siguiente punto. Algo como muy importante en esta parte va a ser lo que viene siendo la retroalimentación negativa, que en sí es
que cuando ya se logró como el efecto necesario de ciertas hormonas, como ya pasó toda la digestión o ya hubo cambios en el pH o cosas así, se debe reducir la liberación de hormonas para evitar un exceso de actividad, ya que puede ser perjudicial. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la regulación neuronal integrada al tracto gastrointestinal. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora. Ok. Sí. Bueno, para que el sistema digestivo funcione de manera adecuada, no basta con que cada órgano haga su trabajo por separado. Es fundamental que exista una coordinación simultánea de 3 procesos claves. Que es la motilidad, que se refiere a los movimientos de la mezcla y propulsión de los alimentos, la secreción, que incluye la liberación de enzimas, moco y ácido, y por último, el flujo sanguíneo local, que pues va a garantizar un aporte de oxígeno y nutrientes a la propia pared digestiva. Esta coordinación necesita ser muy rápida para poder adaptarse a los cambios constantes del organismo, como la llegada del bolo alimenticio o las variaciones del estado del ánimo. Un ejemplo podría ser el estrés. Dentro de este control neuronal vamos a identificar 2 grandes niveles. Por un lado tenemos un control intrínseco que reside en el propio tubo digestivo y es capaz de actuar de forma independiente. Por otro lado tenemos el control extrínseco, que depende del sistema nervioso autónomo y conecta al tracto gastrointestinal con el sistema nervioso central. Bueno, siguiente diapositiva. Para entender el control intrínseco es necesario que pues, nos adentremos a lo que es el sistema nervioso, más bien que expliquemos lo que es el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico, que es el componente principal del control intrínseco, se le conoce como el segundo cerebro. Esto es porque tiene una cantidad de neuronas y puede funcionar de manera autónoma. Este sistema se organiza en 2 grandes redes o plexos. El primero pues es el plexo mientérico o también llamado plexo de Auerbach, que se localiza entre las capas musculares de la pared intestinal y su función principal es controlar la motilidad y el tono muscular. También es el encargado de generar los movimientos peristálticos, que son ondas rítmicas que van empujando el contenido a lo largo del tubo digestivo. El segundo es el plexo submucoso o plexo de Meissner, que se encuentra en la submucosa justo debajo de la capa que recubre la luz intestinal. Este plexo pues se especializa en regular la secreción de las glándulas digestivas y modular el flujo sanguíneo hacia la mucosa. También se asegura de que haya suficiente irrigación cuando se realiza la digestión. Lo más importante de este sistema es que forman circuitos reflejos locales. Esto significa que puede detectar un estímulo como la distensión de la pared intestinal, procesar esta información y generar una respuesta motora o secretora. Todo esto va a ser sin la necesidad de que intervenga el cerebro o la médula espinal, lo que genera que sea una capacidad autónoma. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar del control extrínseco o sistema nervioso autónomo. El control extrínseco está encargado del sistema nervioso autónomo. Como su nombre lo indica, proviene desde fuera del tubo digestivo y su función principal es modular la activación del sistema nervioso entérico. Va a ajustar la intensidad y el ritmo de las respuestas digestivas según las necesidades globales del organismo. Dentro de este control extrínseco encontramos 2 divisiones opuestas. Primero el sistema parasimpático, que es el que promueve la digestión. Su inervación se divide en 2 territorios. La porción superior del tracto gastrointestinal, que va desde el esófago hasta la primera parte del intestino grueso, recibe influencia a través del nervio vago, mientras que la porción distal, que incluye el colon descendente, el recto y el ano, están inervados por los nervios pélvicos. En segundo lugar, pues tenemos el sistema simpático, que tiene un origen toracolumbar, es decir, sus neuronas preganglionares emergen de la médula espinal o a nivel torácico y lumbar. Este sistema predomina en situaciones de estrés o cuando el cuerpo necesita redirigir energía hacia otras funciones.
Un punto clave que debemos destacar es que ambos sistemas, tanto el parasimpático como el simpático, no actúan directamente sobre el músculo liso o las glándulas. En lugar de eso, van a actuar sobre las neuronas entéricas de los plexos que pues vimos en la diapositiva anterior. Es decir, que el sistema nervioso autónomo va a modular el sistema nervioso entérico. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva voy a hablar de los efectos funcionales que tiene el sistema parasimpático y simpático sobre el tracto gastrointestinal. Pues estos efectos son antagónicos, es decir, que son opuestos entre sí. Comenzando con el sistema parasimpático, pues su activación va a generar o favorece la digestión. En concreto puede aumentar la motilidad, lo que significa que la peristalsis se vuelve más activa y eficiente para mezclar el quimo y desplazarlo. También estimula un incremento de la secreción glandular, aumento de la producción de saliva, jugo gástrico, enzimas pancreáticas y bilis. Además, también provoca la relajación de los esfínteres, permitiendo que el contenido avance de una cavidad a otra sin obstrucción. Por otro lado, el sistema simpático tiene efectos predominantes inhibidores sobre la digestión. Su activación va a producir una disminución de la motilidad y frenar la peristalsis. También reduce la secreción glandular, lo que ralentiza el proceso digestivo. También otro efecto muy importante es la vasoconstricción, que disminuye el flujo sanguíneo hacia el tracto gastrointestinal, redirigiendo la sangre hacia los músculos esqueléticos o el corazón en situaciones de estrés o ejercicio. Finalmente, produce la contracción de los esfínteres, lo que contribuye a que se retenga el contenido en su lugar. Es importante entender que estos efectos no son absolutos ni siempre están activados al máximo. El sistema nervioso autónomo va a modular continuamente la intensidad de estas respuestas para adaptarse según las condiciones o las necesidades del organismo. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva pues clasificamos los reflejos gastrointestinales en dos tipos según su nivel de integración. Están los reflejos cortos y los reflejos largos. Los reflejos cortos, también llamados intrínsecos, son aquellos que se integran completamente en el sistema nervioso entérico, es decir, no requieren la participación del sistema nervioso central. Un ejemplo clásico de esto pues, es el reflejo peristáltico, que se desencadena cuando la pared intestinal se distiende por la pared del bolo alimenticio. El estímulo de distensión es destacado por neuronas entéricas sensoriales que activan circuitos locales en los plexos, generando una contracción por detrás del bolo y una relajación por delante. Esto es todo sin que intervenga pues, el sistema nervioso o el cerebro. Por otro lado, tenemos los reflejos largos, también llamados extrínsecos, que involucran al sistema nervioso central. Estos reflejos permiten una coordinación entre órganos distantes dentro del tracto gastrointestinal o incluso con otras regiones del cuerpo. Un ejemplo de esto es el reflejo vago-vagal, en el cual un estímulo como la distensión del estómago viaja a través de fibras aferentes del nervio vago hasta el tronco encefálico. Ahí pues se produce la información y se envía una respuesta eferente nuevamente por el vago para ajustar la motilidad gástrica o la relajación del estómago para recibir el alimento. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva pues vamos a hablar de cómo se integran todos los niveles de control neuronal para lograr una función digestiva coordinada. Podemos pensar, pues, como imaginarnos esto como una jerarquía. En la base tenemos pues el sistema nervioso entérico, que es el que ejecuta. Pues lleva a cabo las respuestas concretas, contrae la musculatura, libera secreciones, ajusta el flujo sanguíneo y pues pues sí, nada más creo que hasta ahí. Y por encima de él pues tenemos el sistema nervioso autónomo. ¿Me puedes pasar a la siguiente diapositiva? Perdón. Sí, es ahí. Bueno, por encima tenemos el sistema nervioso autónomo. Actúa como modulador. No ejecuta directamente, pero sí regula la intensidad y la prioridad de las respuestas entéricas.
Y en el nivel más alto de esta jerarquía, pues podemos encontrar el sistema nervioso central, que este va a actuar como un integrador global, recibe señales provenientes de todo el tracto gastrointestinal, así como de otras partes del cuerpo, y pues básicamente controla todo. Y pues sería todo. Estas son nuestras referencias y pues gracias. No sé si alguien haya tenido como alguna duda de lo que explicaron sus compañeros. Pues prácticamente pues estómago, intestino, pues delgado, colon tienen como su propio sistema nervioso. O sea, no dependen tanto pues como lo dijeron ya sus compañeras varias veces, pues del sistema nervioso central. Y eso es algo que impresiona mucho. Yo les cuento que cuando yo era estudiantita, entré a una resección de colon por un cáncer de colon. Entonces me acuerdo mucho que inclusive todavía tenía yo el video impresionada porque hagan de cuenta que una vez que el cirujano reseccionó pues la parte de colon que tenía que retirar y una parte de intestino delgado que estaba, por ejemplo, invadido, lo corta, lo pone en un riñón y el intestino seguía moviéndose y duró así fácil unos 15 minutos y eso pues a través de los distintos mecanismos que explicaron sus compañeras, ¿no? Y que el peristaltismo pues dependía propiamente del intestino porque tiene como su propio sistema nervioso, pues, ¿no? E impresiona mucho como algo que a nosotros a lo mejor decimos pues no es tan impresionante el intestino, pues tiene la capacidad de moverse por sí solito sin depender del sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? Versus todo lo demás que depende de. Entonces, pues ya ahorita ya explicaron más o menos bien sus compañeras las generalidades. Poco a poco nosotros vamos a ir viendo pues ya como glándulas salivales, esófago, estómago y entonces ya explicaremos pues propiamente qué hormonas y qué secreciones y qué, ¿cómo se llama? Qué ácidos produce cada cosa para el proceso propiamente de la digestión. No sé si hasta aquí alguien haya tenido como alguna duda con sus compañeras. Si no, pues yo diría que ya el día de mañana veamos, ahora sí, creo que son glándulas salivales, ¿verdad, doctores? Sí, doctora. Sí, Sí. doctora. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana, ¿sale? Que tengan buena tarde. Buena, doctora.